Hola, ¿qué tal? En esta primera parte del esqueleto axial vamos a revisar lo correspondiente a los huesos del cráneo. En generalidades vamos a ver que el esqueleto humano completo son 206 huesos y se agrupan en dos divisiones. Lo que corresponde al esqueleto axial, o sea, lo que forma el eje longitudinal del cuerpo, que iría desde el cráneo, la cara, los huesecillos auditivos, el ioides, las costillas, el esternón y la columna vertebral. Y por otro lado, el esqueleto apendicular, que forma los apéndices, o sea, las extremidades o los miembros superiores e inferiores, más el punto de unión de estos miembros con el tronco, que se conocen como las cinturas. En el caso superior sería la escapular, o lo que conocemos como el hombro, y la inferior sería la pélvica. En este dibujo observamos la cantidad de los huesos que están presentes. Vamos a ver lo que corresponde al esqueleto axial, que incluye la cabeza, donde en el cráneo hay 8 huesos, en la cara 14, el ioides, 6 huesecillos en la audición, 26 en la columna vertebral, y en el tórax encontramos el esternón y las costillas, dando un total de 80. En el esqueleto apendicular, que será tema de otro capítulo, tenemos 126 huesos, entonces da un total de 206. El esqueleto axial, pues, es este que se ve con un color verde aqua, que forma el eje longitudinal del cuerpo, y el esqueleto apendicular está en color amarillo. Los huesos, como son muy diversos en cuanto a su forma, se han clasificado en 5 tipos en general y agregué uno más. Los que son más largos en su eje, son más largos que anchos y que altos, son huesos largos. Los que más o menos tienen lo mismo de alto, de ancho y de fondo, pues, serán huesos cortos. Los que están aplanados se conocen como huesos planos. Los que no entran en ninguna categoría se llaman irregulares, porque no los podemos meter en las otras. Y vienen luego los sesamoideos, que son, por ejemplo, la rótula, que viene al lado derecho de su pantalla, en la parte inferior, que está incluido en el tendón del músculo cuádriceps para el movimiento de la pierna. Y agregué uno más, que son los huesos denominados suturales, que en este caso eh, podemos observarlo, y lo voy a señalar en esta parte de aquí, que son pequeños huesos que en el proceso de osificación intramembranosa forman como una especie de rompecabezas. Son huesos que son inconstantes, o sea, así como en este dibujo se pueden ver dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, o puede ser uno solo. Esto depende simplemente de la idiosincrasia personal, cómo se logra el proceso de osificación. En el caso de los sesamoideos, aparte de la rótula, que esa sí es constante, pudiera haber en algún momento algún pequeño huesecillo en algún tendón, sobre todo en las extremidades inferiores, en los dedos del pie, por ejemplo, que pudiera salir un pequeño huesito ahí, y también se conoce como sesamoideo, pero ese tipo de huesos sí son inconstantes, por eso no entran en el conteo general. Entonces, un hueso largo es más largo que ancho. Además, en su longitud se puede ver cierta curvatura que le da fuerza. Y tenemos la tibia, el fémur, el húmero, el cúbito, en fin. Huesos cortos tienen una forma cuboidal, por ejemplo, todos los huesos del carpo, del tarso.
Huesos planos son dos placas paralelas de tejido compacto envolviendo una capa de tejido esponjoso. Y ahí encontramos los huesos del cráneo, el esternón, por mencionar algunos. Los irregulares, como mencioné, pues son formas complejas, como las vértebras, algunos huesos de la cara. Los sesamoideos, y de hecho se llaman sesamoideos porque se parecen a las semillas del sésamo. Y cuando están en el caso de la rótula, pues es para proteger de la fricción excesiva a los tendones. Y como les comentaba, también podía verse o podían encontrarse en los pies o incluso en las manos. Y los huesos suturales o denominados bormianos, estos precisamente se llaman así por su ubicación, porque están en las suturas, que son las articulaciones de los huesos del cráneo. Todos los huesos tienen marcas en su superficie, que son rasgos estructurales específicos, que de hecho si tomáramos un hueso con los ojos cerrados en una bolsa de plástico negra, con solo tocarlos podríamos decir qué hueso se trata. Y en general estas marcas son de dos tipos, ya sea depresiones, o sea, hundimientos y orificios, que aparte de que ayudar a formar articulaciones, permiten, por ejemplo, el paso de vasos sanguíneos o nervios. Y los que son hacia afuera, que serían procesos o apófisis, son salientes, pues, que estas prominencias también sirven para formar articulaciones o también como puntos de fijación para ligamentos y tendones. Entonces, entre las marcas superficiales que podemos encontrar en los diferentes huesos, encontramos, por ejemplo, las fisuras, que son hendiduras pequeñas, los forámenes, que son orificios, las fosas, que son depresiones poco profundas, los surcos, que son ranuras, los meatos, que son como orificios en forma de tubo, aquí por ejemplo el conducto auditivo externo, y tenemos por este lado en la parte abajo, bueno, media y abajo, tenemos las proyecciones o las prominencias, y encontramos ahí los cóndilos, que son protuberancias grandes y redondeadas, las carillas, que son superficies articulares planas, las cabezas, que son estructuras generalmente redondeadas, las crestas, que son prominencias, los epicóndilos, que son proyecciones generalmente por fuera de un cóndilo, como se llaman epicóndilos, las líneas, que son menos prominentes que las crestas, pero también son unas estructuras ásperas longitudinales, apófisis espinosas, que son salientes picudas, filosas, trocánter, tubérculos, tuberosidades. En fin, son varias que podemos encontrar en diversos huesos. Revisaremos pues entonces lo que son los huesos del cráneo, pero no sin antes mencionar que en la cabeza tenemos 22 huesos, de los cuales del cráneo son 8 y forman precisamente la cavidad craneal. Estos 8 son un frontal, 2 parietales, 2 temporales, un occipital, un esfenoides y un etmoides. Y aprovecho para mencionar los de la cara, que son 14, son 2 huesos nasales, 2 maxilares, 2 cigomáticos, también llamados malares, una mandíbula o maxilar inferior, 2 lagrimales, 2 palatinos, 2 cornetes nasales inferiores, también llamados conchas nasales, y un hueso llamado vómer. Entonces, esta es la integración de todos los huesos del cráneo y de la cara. Vamos a revisar las características entonces de lo que corresponde al cráneo. Entonces, los huesos del cráneo y también los huesos de la cara dan protección a los órganos o sentidos especiales. Además de que, por supuesto, la bóveda craneana protege al encéfalo, muy importante componente del sistema nervioso. Y ayudan a formar, aparte de la cavidad craneana, otras cavidades pequeñas, como la cavidad nasal, las órbitas para alojar a los globos oculares,
los senos paranasales, que son estructuras huecas dentro de los huesos que están revestidas de mucosa. Ustedes alguna vez han escuchado el término sinusitis, es cuando se inflaman estos senos paranasales. Y también dentro de lo que es el oído, tenemos una pequeña cavidad para los huesos auditivos y para los órganos que ayudan para el equilibrio. Las articulaciones de los huesos del cráneo reciben el nombre de suturas y son articulaciones inmóviles. El cráneo también sirve para la inserción de varios músculos. Algunos sirven incluso para la expresión facial y para movimientos de la cabeza. Y en el caso de la cara, pues ya mencioné que pues dan estructura a la cara y también a los orificios de entrada tanto del sistema digestivo, o sea, en la boca, y también dan forma al orificio de entrada del sistema respiratorio, que sería a través de la nariz. Los huesos del cráneo pues son un frontal, que básicamente forma la frente, el techo de las órbitas y la base anterior del cráneo. Los parietales los encontramos a los lados de arriba, entonces forman los lados y el techo de la cavidad craneal. Los temporales forman las paredes laterales del cráneo y el piso del cráneo. El occipital forma la parte posterior del cráneo y la mayor parte de la base. El esfenoides está en la parte central, en la porción media de la base del cráneo. Y el etmoides se encuentra en la línea media, en la parte anterior del piso del cráneo, se encuentra ahí entre las órbitas y da soporte a la cavidad nasal, y además contiene proyecciones que están recubiertas de membranas mucosas, y esto ayuda a que la cavidad nasal tenga una gran superficie interna para poder humidificar, filtrar y calentar el aire que respiramos y que no se vaya contaminantes hacia la vía respiratoria. Empecemos por el frontal, que es el que está en color azul. Dijimos que forma la frente, el techo de las órbitas y la base anterior del cráneo. Aquí podemos observar que tiene varios componentes. Aquí hay una parte escamosa que se llama la escama del frontal. Está el borde supraorbitario, que a veces nos damos un golpe y duele muchísimo en este borde. Tiene un agujero o foramen supraorbitario. Y aquí en medio, aunque no se alcanza a apreciar muy bien, hay una sutura que se llama metópica, que mencionaré un poquito más adelante. Dentro del frontal hay unas cavidades que se llaman los senos paranasales, pero en este caso senos frontales. Este es un hueso frontal y como pueden observar, y lo voy a apuntar, aquí se ve como una sutura. Y precisamente en su desarrollo el hueso frontal, de hecho eran dos, y se unen en la parte central para formar un solo hueso, y en ocasiones queda este resto o este rasgo de la unión de los dos huesos para formar esta pequeña sutura denominada metópica. Los parietales, les decía que forman las partes laterales, están en color rojo y forman también el techo de la bóveda craneana. Entonces lo podemos ver aquí, formando el techo y formando las paredes laterales. Características importantes de estas marcas que tienen los parietales, podemos mencionar, y esta es una vista del parietal por fuera. Encontramos algunas marcas ahí como líneas. Aquí hay una línea temporal superior, una línea temporal inferior, esta pequeña eminencia o prominencia parietal, y básicamente por fuera es lo que puede observarse. En la parte interna es característico que tenga estos pequeños surcos
que dan alojamiento a varios vasos sanguíneos que van a llevar sangre a las capas del encéfalo, que son las meninges. Entonces esto es muy característico a nivel de los parietales. En el caso de los temporales, que se ven en color morado, vamos a ver varias de sus partes. Encontramos que, para empezar, está la articulación entre el temporal y el parietal en esta zona que se llama la escama. Tiene además esta pequeña apófisis que se llama la apófisis cigomática, que forma este arco cigomático que va a llegar incluso pues hasta el hueso cigomático. Por eso se llama apófisis cigomática, porque se va a conectar con el hueso cigomático. De hecho, veremos que en el cigomático, cuando hablemos de la cara, hablaremos de una pequeña apófisis temporal. ¿Por qué? Porque se une con el temporal. Pero entre estas dos apófisis, la cigomática y la temporal, forman este arco que se puede sentir en el lado de la cara. Tiene además una pequeña fosa mandibular para recibir la articulación con el maxilar superior e inferior o mandíbula, y tiene un pequeño también denominado tubérculo articular, que también participa en la articulación temporomandibular. Característico también de este hueso, el conducto orificio y el conducto auditivo externo. Esta porción de abajo sobre la cual descansa el cráneo es la porción mastoidea, y tiene una prominencia que es la apófisis mastoidea, que también se puede tocar en la parte de atrás de la oreja, atrás y hacia abajo se puede tocar la apófisis mastoidea, y también tiene una pequeña apófisis llamada estiloides, en forma de aguja. Y la parte central se le conoce como la porción petrosa. Entonces, básicamente, los temporales son tres porciones: la escama, la porción mastoidea, que sería la porción de abajo, y la porción petrosa, también se ha denominado la piedra del temporal, que sería la parte intermedia. Entonces son tres grandes porciones que incluyen el temporal. El occipital, en la parte posterior y también formando la base del cráneo, encontramos varios elementos. Tenemos por fuera líneas nucales, una línea nucal superior, una línea nucal inferior, y aquí se ve una parte que se conoce como la prominencia occipital externa. Si lo vemos por la parte inferior, encontramos más elementos. ¿Qué elementos están aquí? Bueno, uno es el agujero magno o foramen magno o foramen occipital, que esto obviamente permite la continuidad del encéfalo con la médula espinal. Vemos también aquí, bueno, aquí vemos las líneas nucales, se alcanzan a ver también, pero vemos estas dos prominencias que se llaman cóndilos. Los cóndilos del occipital se van a articular con la primera vértebra cervical, denominada el atlas, y se llama el atlas pues por remembranza al atlas deteniendo al mundo, en este caso el atlas sosteniendo la cabeza. Y adelante de los dos cóndilos occipitales está esta porción que se conoce como la porción basilar. Vayan viendo de una vez aquí cómo se ve el esfenoides en color morado, que está en la parte central. Entonces, el occipital, por una vista superior, en un corte, podemos observar varias cosas que son muy importantes. Bueno, está el agujero magno, tenemos la porción basilar, y vean esta parte de aquí que se conoce como la silla turca. Y esta es una depresión que aloja a la glándula hipófisis. Lo podemos observar aquí en este dibujo, ahí en la parte central, aunque es parte del esfenoides. Podemos observar aquí
en la parte del centro lo que sería la silla turca unida a la porción basilar. Por eso era importante hablar de que todo esto es la base del cráneo. Entonces la parte de atrás de la base del cráneo, la parte central, la parte anterior. Y aquí vamos a de una vez ubicar lo que sería la silla turca, que pues es parte del esfenoides, y precisamente el esfenoides tiene un cuerpo, tiene unas apófisis llamadas apófisis pterigoides, tiene unas denominadas alas mayores, unas alas menores. Dentro del esfenoides también hay un seno llamado esfenoidal, y pues la silla turca que ya había yo mencionado se llama silla turca porque parece la silla que le ponen a los camellos para cuando uno va a montar un camello y no haya tenido a lo mejor la oportunidad de ir al desierto del Sahara o Egipto. Pues bueno, y si montan un camello, pues recordarán a la silla turca. Viéndolo de manera independiente, están las alas mayores, están las alas menores y están las apófisis pterigoides, y aquí está su ubicación en la parte central donde se ven los senos esfenoidales. En la siguiente vamos a verlo nuevamente, otro corte, los senos esfenoidales, alas menores, alas mayores y apófisis pterigoides, ¿no? Esta parece, en su forma, parece la de un murciélago. Entonces, yo siempre les digo que esto parecería de donde tomaron el logotipo para Batman, ¿no? Y hacer una batiseñal. El etmoides, como les comenté, en la parte anterior, tiene, esto está en la línea media, forma la parte anterior del piso del cráneo. También forma las paredes internas de las órbitas y también es parte de lo que es el tabique nasal en su porción superior. Y está compuesta por dos láminas, una lámina perpendicular o vertical y una lámina horizontal o también llamada lámina cribosa, donde se puede ver este pequeño piquito que se llama la crista galli o cresta de gallo, y tiene además dos masas laterales en las cuales se incluyen, en estas masas laterales se incluyen los cornetes nasales superiores y medios. Los inferiores es un hueso totalmente aparte, y estos cornetes nasales o conchas nasales son parte del etmoides. Aquí lo podemos ver proyectado o haciendo transparente el cráneo para que se pueda ver la lámina perpendicular. Aquí se ve la crista galli. Vean cómo forma parte de las paredes internas de las órbitas. También forma parte del tabique nasal. Y acá abajo estará conectándose finalmente para formar el tabique completo con el vómer. Y aquí aparecen los cornetes nasales. Aquí se ven nada más los inferiores, perdón, los medios. Faltan los superiores que están un poquito más arriba, y aprovechando que estarán los cornetes nasales inferiores, que son dos huesos totalmente aparte. ¿Por qué hay cornetes dentro de la cavidad nasal? Nuevamente les recuerdo, es para que cuando el aire entre haya una turbulencia y esto permita que el aire se caliente, se humecte y se filtre, y esto evite que entre aire en malas condiciones a la vía respiratoria. Aquí vemos la integración total de los huesos del cráneo. Vean, varias características podemos mencionar o características especiales, pero una que me viene a la mente es precisamente el esfenoides. El esfenoides es el único hueso del cráneo que se articula con todos los demás. Y voy a aprovechar aquí que estoy viendo la mandíbula o maxilar inferior. Mandíbula, no me gusta mucho el término, les soy sincero, me suena como a quijada, pero bueno, también es un término correcto. Y la mandíbula es el único hueso de la cabeza que tiene movilidad. Aprovecho para en esta vista también ver
hay un huesito que parece que anda perdido en la parte derecha de su pantalla y abajo, que se llama el yoides, que de hecho está suspendido y que no se articula con ningún otro. Está suspendido por medio de ligamentos y músculos, y esa es una característica especial que tiene el yoides. Vean cómo está descansando toda la cabeza sobre la primera vértebra cervical o el atlas, y abajito está la segunda, que es el axis. Entonces, varias características podemos ubicar en todos estos huesos a nivel del cráneo. Aquí hay un corte que me parece muy adecuado porque podemos observar muy bien lo que es la silla turca. Aquí es parte de del corte del conducto auditivo externo, ¿no? Y todo esto es la base del cráneo, la parte de atrás, la parte media y la parte de adelante. Y aquí está la apófisis crista galli, ¿no? Que es parte del hueso etmoides. Nuevamente en el corte, ahora en dibujo, se ve la silla turca, la apófisis crista galli, y algo que no comenté hace rato en lo que es la lámina cribosa. Se llama cribosa porque vean cómo aquí tiene como canalículos. Esos canalículos permiten el paso de todos los nervios que van a dar o vienen originándose desde el olfato, y que permite que todas las sensaciones que captemos en la cavidad nasal puedan entrar y conectarse obviamente al sistema nervioso para interpretar entonces lo que sería los olores. Nuevamente, aquí se ven un poco también los orificios de la lámina cribosa, los senos esfenoidales, los senos frontales, la crista galli y lo que sería parte del conducto auditivo externo, la apófisis estiloides. Y creo que esta es más ilustrativa. Y bueno, nuevamente acá el huesito, el yoides, ahí perdido y de manera independiente. En la parte posterior vemos nuevamente lo que sería el occipital, y aquí sí hacer mención de los huesos suturales o bormianos y las suturas que vamos también a comentar, pero aprovecho que esta sutura que une los parietales de la sutura sagital, la que une los parietales con el occipital, se llama la sutura lambdoidea, lambda de la letra L griega, entonces parece una L. Muchísimas gracias por su atención.